Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el episodio de hoy vamos a resolver de una vez por todas y para siempre la cuestión de la utopía y la distopía, la preparación del futuro de la sociedad, la necesidad de tener alguna clase de plan, un mapa de la ruta a seguir y el peligro de seguirla si esta es equivocada o si existe la posibilidad de que algún tipo de utopía se convierta en realidad o si siempre ocurre que el sueño de la razón produce monstruos al final y alguien se hace con el poder y convierte esa utopía en la siguiente pesadilla. En todo caso, para hablarnos un poco más de ello, vamos a saludar hoy por primera vez a Javier Montañés. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Os llevo siguiendo bastante tiempo y un poco nervioso de estar con semejantes titanes ahora mismo. Muy bien, pues si quieres vamos a saludar a todos y luego te dejamos que nos hagas una pequeña introducción. Vale. Pues tenemos desde Londres a Pablo Dopico, recién auscultado, ¿cómo se dice? ¿En lo que te han hecho? Bueno, no sé exactamente cómo se dice, pero me acaban de meter un palo por la nariz. Pero bueno, encantado de estar con vosotros una tarde más y muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Muy bien, desde Colombia tenemos a José Carlos Cámara. Tú la nariz allí también la trabajas, ¿no? Bueno, se respira el ambiente fresco de la montaña. Gracias. Pues nada, bienvenidos otra vez, queridos oyentes, y dispuestos a que en esta vez Javier nos cuente lo que nunca se ha contado sobre utopías y distopías. Muy bien, y desde el Comité Central tenemos a Juan Elías. Hola amigos, ¿qué tal? Javier, bienvenido. Hola, encantado. Muy bien, también aquí en el Comité Central de Madrid, Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por venir hoy. Y bueno, pues vamos a destripar un poco ese tema tan interesante. Muy bien, y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, que le doy ya paso a Javier que nos introduzca este tema y a partir de ahí lo destripamos entre todos. Vale, pues bueno, yo estoy aquí realmente, bueno, yo tampoco es que sea un experto en utopías o distopías, yo sobre todo soy, bueno, yo me considero, a mí me gusta considerarme como un perfil un poco renacentista en el sentido de que yo, bueno, yo vengo de estudiar humanidades, yo estudio historia y bueno, soy diseñador, me dedico a la parte del diseño, empecé a trabajar en diseño visual, en lo que se llama diseño visual, sobre todo en la parte de marca, yo era diseñador de branding y esto es por explicar un poquito también mi trayectoria y que me ha llevado a interesarme por todo este tema de los futuros y todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo, bueno, yo empecé como diseñador, diseñando marcas y realmente, bueno, pues llegó un momento en el que yo me di cuenta que muchas veces, por muy bien que construyas una marca, o sea, esto es un poco el ejemplo de como si tú vendes, por ejemplo, arena en el desierto, por muy bien que construyas esa marca de arena, seguramente no vayas a vender mucho, no vaya a tener mucho éxito ese producto porque realmente no es lo más acorde con los usuarios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues me metí un poco en lo que se llama diseño estratégico, que trata de eso, ¿no? Trata de intentar diseñar productos y servicios o modelos de negocio más útiles para los usuarios. Y eso es lo que llevo, sobre todo, centrado en los últimos años. Y bueno, a partir de ese momento también me di cuenta de un fenómeno que está pasando también en estas últimas décadas. Es como que la aceleración tecnológica al final está pasando, ¿no? Como que el mundo cada vez es más cambiante, ¿no? Es lo que se suele llamar ahora como entornos VUCA, ¿no? Que son volátiles, inciertos. Y al final, bueno, pues te das cuenta también de que hay muchos productos que acaban saliendo al mercado y en el momento que salen, como las cosas van tan rápidas, pues ya son obsoletas, ¿no? Entonces descubrí una cosa bueno, que desde hace unos años se empieza a llamar diseño de futuros, que no sé si está muy bien llamado, ya lo veremos un poco más adelante, a ver si esa denominación está bien o mal, que lo que trata precisamente es eso, pues de anticipar, ¿no? Esos escenarios de futuro que están por llegar
precisamente eso, pues para aplicarlo en la estrategia a la hora de diseñar esos productos, esos servicios, intentar anticipar posibles escenarios de futuro para poder estar más acorde con las necesidades futuras de esos usuarios, ¿no? Básicamente es un poco eso. Y bueno, y se supone que es como una especie como de híbrido, digamos, entre lo que tradicionalmente se llama la prospectiva y las disciplinas que pueden venir del mundo del diseño, ¿no? Y bueno, se suele decir que los diseñadores estamos también bastante bien orientados hacia reflexionar sobre el futuro, ¿no? Porque ya por nuestra propia naturaleza, cualquier proyecto de diseño, ya sea un logotipo o sea un diseño industrial, estamos diseñando una silla o un modelo de negocio, estamos como muy acostumbrados a varias cosas que tienen que ver con eso con eso de no predecir, sino anticipar el futuro, como puede ser eso, pues enfrentarse a la incertidumbre, hace falta creatividad también para intentar entender esos escenarios de futuro. También digamos como que estamos muy entrenados en ser capaces de encontrar patrones entre diferentes señales o también estamos muy acostumbrados a trabajar con tendencias. Entonces, claro, son ciertos skills que tenemos que de alguna manera pues, nos ayudan a aplicar esas metodologías de diseño a diseñar esos posibles escenarios, ¿no? Y bueno, y también me gusta decir que sobre este tema del diseño de futuros no se trata de predecir el futuro, ¿no? O sea, se trata precisamente de identificar los diferentes escenarios, que eso tiene que ver un poco también con el concepto de utopía, ¿no? Porque predecir el futuro sería como intentar identificar un futuro unívoco, que ese es el concepto de utopía, ¿no? Que en realidad el futuro no existe. O sea, una de las premisas, ¿no? También de todo esto relacionado con el diseño del futuro es el hecho de que el diseño no existe. Entonces, utopía al final quiere decir eso en ninguna parte, ¿no? O sea, realmente el futuro no puede existir, por tanto no lo puedes predecir. Y digamos como que los futuros son diversos, ¿no? Hay muchos tipos de futuro, unos son más probables que otros. Sí que puedes tener la capacidad de eso, de identificar esos futuros que igual son más probables o esos futuros que sean también más deseables, ¿no? Hay una palabra también muy interesante que no es utopía, que es utopía, ¿no? Que es el buen futuro, ¿no? Esos futuros deseables serían un poco esas utopías, ¿no? Intentar identificar esos futuros más deseables a los que nos queremos encaminar y a partir de identificarlos de alguna manera, pues definir toda nuestra estrategia para llegar a ellos, ¿no? O sea, eso sería un poco la labor de todo esto relacionado con el diseño de futuros. Y claro, ya que hay una reflexión que creo que es muy interesante también, que es el hecho de que toda utopía al final sigue siendo una utopía para un grupo de personas, ¿no? Lo que es una utopía para unos puede que para otros sea una distopía, ¿no? Que yo creo que es el gran peligro, ¿no? De las utopías para mí, que no son diversos. Sí, desde luego la utopía siempre tiene la intención de que sea totalitaria. Es una visión global del mundo y ese a lo mejor es el riesgo que han tenido las que hemos conocido, ¿no? El siglo XX. Eso decía Milan Kundera, ¿no? Que toda utopía viene con un campo de concentración anexo para todos los que no soportan tanta felicidad. Claro, bueno, pues sigue, Javier. Sí, no, mi idea también, bueno, yo también otra idea que quería plantear también, ¿no? Desde este punto de vista, ¿no? del diseño de futuros, ¿no? De identificar esos futuros, es que al final este analizar esos futuros, ¿no? También está encaminado como a diseñar productos y servicios como más eficientes, ¿no? Entonces, claro, hay una pregunta que a mí me lleva rondando desde hace tiempo y es que seguramente los sistemas políticos que tenemos ahora, o sea, los sistemas ahora mismo de organización, al final se diseñaron, no sé, pues tanto el liberalismo como el comunismo, ¿no? Tiene su origen como en el siglo XVIII, en el siglo XIX. O sea, las principales tendencias, ¿no? Que serían ahora mismo el liberalismo y el socialismo, son cosas que se inventaron a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX y que igual estamos en un momento en el que deberíamos pensar en que igual tienen que ser rediseñadas, ¿no? Que es una idea que me ronda la cabeza, ¿no? Viniendo de esta parte más del diseño estratégico, ¿no? Cómo aplicar el diseño a diseñar nuevos modelos políticos. Yo, antes de que, bueno, no sé, de que quizá entremos de lleno en el debate, yo quería preguntarte, Javier, vosotros, los diseñadores de futuro, ¿veis la actividad como una actividad más científica, una actividad más creativa o una actividad científica en tanto que creativa? Hombre, yo creo que
están ahí las dos partes, ¿no? O sea, creo que hay una parte, al final también a todo esto se le suele llamar también diseño especulativo, porque al no existir el futuro estás especulando de alguna manera, ¿no? Pero tienes que intentar basarte en los datos, digamos, más científicos que veas, ¿no? O intentar encontrar esos patrones, pero yo creo que es algo muy transversal, o sea, ahí influye la parte científica, tecnológica. Se suele trabajar eso, pues identificando señales emergentes, o sea, pequeñas, se suele hablar, dentro del diseño de futuro se suele hablar de una cosa que son las señales emergentes, ¿no? Que son pequeñas cosas, pequeños cambios que igual desde lo mainstream no se les presta atención, pero que están suponiendo un pequeño cambio, ¿no? E ir capturando un poco esas señales emergentes, que luego ese conjunto de señales emergentes, cuando tú encuentras patrones entre sí, puedes definir lo que es una tendencia, ¿no? Ahí surgen un poco las tendencias y te llevan a esos posibles escenarios. Pero también surgen muchas incertidumbres. O sea, una misma, por ejemplo, no sé, a mí un ejemplo que suelo poner siempre es, ahora mismo el mundo, hay muchas señales que nos dicen que hace que sea cada vez más global, ¿no? Por lo conectados que estamos entre todos, pero por otro lado estamos viendo un auge también de los nacionalismos, el Brexit, todo este tipo de cosas, que hace que el mundo no seamos tan optimistas en cuanto a que el mundo sea más global como igual lo éramos en los años 80 o los 90, ¿no? Igual tendemos al final a un futuro en el que cada vez hay un auge mayor de los nacionalismos y los países empiezan a separarse otra vez. Es una incertidumbre, ¿no? Típica. Son dos conceptos que se alimentan, ¿no? Mutuamente. El miedo a perder lo que es tuyo, una identidad o tu puesto de trabajo, pues alimenta esto, simplemente, ¿no? Creo que son perfectamente compatibles las dos en su existencia. Se podría decir que a los diseñadores de futuros hay cosas que se les escapan y que cuando quisieron diseñar un futuro global armonioso y feliz no supieron prever que hay mucha gente que lo que quiere es estar enraizado en su tierra y esas cosas. Claro, eso es precisamente, por eso decía que igual el término diseño de futuros no es el mejor término, porque parece como que se intentan diseñar esos futuros, ¿no? Igual, a mí hay un concepto que me parece más apropiado igual, que es el future thinking, ¿no? O sea, pensamiento de futuros. Porque... Sí. Quiero decir, quizás el que mejor ha sabido condensar las dos tendencias aparentemente contradictorias ha sido Nike, con la customización. Yo voy a comprar las mismas zapatillas que el resto del planeta, pero le voy a poner una raya que me represente a mí, ¿no? Y con la que yo me sienta identificado y sea mía. Y realmente estoy juntando los dos conceptos, ¿no? Claro, eso es interesante. Es posible que precisamente ese auge de esos nacionalismos o surja por un miedo precisamente a lo acelerado de esa globalización, ¿no? Igual esa globalización se ha acelerado tanto que nos genera miedo y igual por eso surgen, ¿no? Esa necesidad, ¿no? de darle más peso a las identidades locales. Hombre, yo creo que también el futuro debería ser diverso. O sea, a eso iba antes con esa visión unívoca del futuro, ¿no? Que muchas veces nos quieren vender. O sea, al final, ¿quién está dictando cómo va a ser el futuro, ¿no? O sea, que lo está dictando la sociedad occidental, desde Silicon Valley, desde los Estados Unidos, nos dicen que el futuro va a ser así. Hay tendencias, mira, dentro de todo este mundillo, digamos, hay una cosa muy interesante que, por ejemplo, es el afrofuturismo, ¿no? O sea, ¿cómo sería el futuro desde el punto de vista de África, ¿no? De los africanos y de su cultura? Que puede ser muy diferente a esos futuros anglosajones de Silicon Valley, ¿no? Wakanda. Sí, sí, por ejemplo. Bueno, es que la concepción misma del mundo obviamente viene definida en razón a la disposición relativa en la cual tú te encuentres. Obviamente todos nuestros mapamundis no son más que una expresión más o menos actualizada de lo que es la proyección Mercator, que no es más que la de un cartógrafo del siglo, no recuerdo si XIV o XIII, que obviamente era alemán y como fruto de ello, pues obviamente tenía una sobredimensión de lo que es la existencia del continente europeo y las masas del norte terrestres frente al resto de las masas
tierra del globo, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso es inevitable y eso va asociado a la propia ascendencia del poder económico en cada instante. En todo caso, como bien decías, es francamente complicado el hecho de poder saber cuándo algo está sucediendo y saber cuáles son las consecuencias de cualquier tipo de acción. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, una anotación histórica del diario de Luis XVI el día 14 de julio de 1789. Junto a la fecha aparece anotado rien, nada. No había nada digno de ser anotado en el diario de Luis XVI el día de la toma de la Bastilla. Con ello, quiero decir, es bastante complejo el hecho de poder tomar conciencia de cuando realmente una pequeña grieta o una muesca en una superficie tiene una profundidad y alcance que no es capaz de comprender. Pero aún así que todo, como bien dices, Javier, la realidad es que hay indicadores que de una forma sutil, francamente, acaban definiendo cuál es el cambio en el signo de los tiempos y en los vientos del favor y del interés económico que al final acaba definiendo lo que son los mecanismos de incentivo que llevan a que al final se vuelquen las voluntades hacia una determinada disposición. En ese sentido, cuando comentáis acerca de la posibilidad de establecer un patrón de pensamiento al margen, bueno, decimos de la cultura occidental, digamos más bien de los capitales occidentales, ¿qué margen creéis que existe? Querría plantearlo en la medida en la que si creéis que hay viabilidad alguna más allá de lo que el interés que la propia economía impone. Y ahí os dejo ahí esa pregunta en términos de si al final la construcción del futuro no es más que la expresión de la potencia de aquel que dispone de ella en el presente. Eso es inevitable, es el mercado de futuros, ¿no? Hay que ponerle el precio ahora a cuánto va a costar el zumo de naranja congelado en la cosecha que viene y ya te encargarás tú por el camino de que merezca la pena hacerlo. Yo sobre eso no tengo ninguna duda de que el futuro se fabrica desde el presente para tener mayor beneficio cuando llegues allí. De todas formas, también creo que es interesante algo que comentaba Gonzalo con respecto a esta anécdota que menciona de Luis XVI. Al final, creo que también tenemos una actitud hacia el futuro en la que incluso cuando esas señales llegan, incluso cuando esos posibles síntomas o pequeñas lucecitas al final del túnel que nos dicen lo que puede acontecer aparecen, cuando lo que nos revelan no nos gusta, también tendemos a revolvernos contra ello y a negar lo evidente hasta límites insospechados. Y creo que se vincula muy bien con la situación que al final hemos acabado viviendo este año, en la que teníamos un futuro esperándonos desde principios de enero y nos estuvimos negando a nosotros mismos que algo así podía pasar, o por lo menos los que tenían que tomar las decisiones estuvieron negando a sí mismos que algo así podía pasar, hasta que se encontraron en el ojo del huracán mismo. Así que el futuro a veces ya no solo es cuestión de las señales que nos manda, sino también de las ganas que tengamos nosotros de interpretar y de entender esas señales, ¿no creéis? Sí, yo creo que al final, bueno, yo creo que toda cultura o toda sociedad se vertebra alrededor de un relato, ¿no? Que no tiene por qué ser la realidad, ¿no? Esto es de lo que hablaba también mucho Harari muchas veces, ¿no? De que al final las culturas se vertebran a partir de unos relatos que creamos, ¿no? Que no tienen por qué ser ciertos. O sea, es como la idea del dinero, por ejemplo, ¿no? El dinero al final es una invención humana completamente y hemos llegado a un consenso entre todos para poder utilizarlo luego, pero no deja de ser un relato, ¿no? Y a veces, claro, cuando aparecen estas cosas, ¿no? Como los cisnes negros o señales que de alguna manera contradicen ese relato, tendemos a ignorarlos de alguna manera, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a Luis XVI. Él tenía una concepción del mundo de que era de una manera y de repente, como no encaja dentro de su relato eso que estaba pasando en la toma de la Bastilla y es algo que se queda completamente fuera de su relato, pues no le da mayor importancia, prefiere ignorarlo, ¿no? Y al final por eso emergen un poco los cisnes negros. Bueno, con el COVID ha pasado algo parecido, que no se habla de... No es
cisne negro al final es algo que no podías predecir de ninguna manera, ¿no? Algo que emerge, que nadie podía predecir. Pero, por ejemplo, cuando se habla de lo del COVID, se suele utilizar también el término ese de elefante negro, ¿no? Que el elefante negro es como una cosa negra muy grande que está en la habitación y a la que nadie quiere mirar, pero está ahí, todos sabemos que está ahí. Y que iba a pasar algo como lo del COVID estaba predicho desde hace muchísimo tiempo. Bueno, está ahí el típico discurso, no sé qué año es, la típica charla de Bill Gates del año 2008, me parece, que habla expresamente de un coronavirus que va a surgir en Asia, o sea, lo predice exactamente. Pero base como no encajaba igual dentro de todo nuestro relato o dentro de nuestro crecimiento económico, nuestra visión de futuro, pues preferíamos ignorarlo. Es un poco lo del cambio climático, ¿no? Que lo hemos estado ignorando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y al final, cuando ya esos elefantes negros se hacen evidentes, normalmente es cuando es demasiado tarde. O sea, yo creo que también hay intentar identificar como esas señales emergentes cuando están naciendo, no cuando ya están aquí. Pero claro, ahora le hemos dado una importancia a todo este tema de las pandemias y todo esto a partir de que ha pasado. O el cambio climático, aún hay negacionistas. O sea, en Estados Unidos, pues bueno, Trump y todo su círculo siguen siendo negacionistas, ¿no? Pero claro... Y suponiendo que entre nosotros tuviéramos un infiltrado negacionista, por ejemplo... O dos. Podría ese infiltrado negacionista, antes de que lo metamos en la mazmorra, podría decir que casos como el cambio del clima, que por cierto el cambio del clima es la característica que define al clima, porque el clima es cambiante por definición. Pero dejando eso aparte, el caso de la pandemia, bueno, hay una enfermedad que es contagiosa y hay personas que se ponen enfermas y algunas se mueren. Lo interesante, lo real, lo que podemos tocar y ver es qué se ha puesto en marcha a partir de que eso ocurra, y tiene muchísimo que ver con la fabricación del futuro. Es decir, eso ha ocurrido, está ocurriendo, pero a partir de ahí se ha puesto en marcha algo nuevo y que los mismos que lo ponen en marcha te dicen que es el principio de toda una organización mundial a largo plazo que parece ser que tenían preparada. No creo que la hayan improvisado de la noche a la mañana. Eso no quiere decir que ese supuesto conspiranoico diga que prepararon que exista esa enfermedad. No, ese ya es otro nivel delirante. Yo me refiero a que ocurra lo que ocurra, incluido un cisne negro, hay alguien con la capacidad de aprovecharlo y llevar al mundo en la dirección de la utopía que a él más le convenga. En este caso es la utopía mundialista del control de la población, de la supresión de los derechos fundamentales, de la suspensión de las constituciones, y yo creo que por ahí sí que es interesante lo que nos está pasando a favor. Puede que sea por nuestra seguridad, o puede que sea porque nos quieren llevar a otro sitio, y todo esto ha sido de utilidad para que además sea, como en todas las tiranías, por nuestra seguridad. Javi, igual... Sí, eso yo creo que es muy interesante algunos economistas, claro, cuando empezó todo esto, que se hablaba luego del modelo de recuperación, ¿no? que íbamos a tener después de la crisis del COVID, ¿no? Que se habla de esos modelos de recuperación U, o esos modelos de recuperación en V, o esos modelos de recuperación en... Bueno, un montón de letras, ¿no? Había un modelo de recuperación una letra para cada modelo de recuperación, ¿no? Ya muchos economistas están hablando de eso, de que igual estamos en un modelo de recuperación en K, ¿no? Como que hay algunos sectores que gracias precisamente a toda esta crisis del COVID están creciendo mucho más, pues yo que sé, empresas como Amazon, ¿no? O todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, o todo lo que tiene que ver con sectores más digitales, ¿no? Y luego el otro brazo de la K son un montón de sectores, como puede ser más tradicionales, además, como puede ser todo el sector del turismo o todo el sector de la hostelería, que se están hundiendo, ¿no? Entonces, claro, digamos que, claro, aquellos círculos, digamos, de poder igual están más preparados para enfrentarse a estas situaciones y les ha venido muy bien. O sea, y esto es muy interesante porque además se parece mucho a la biología, ¿no? Digamos que cuando cayó el meteorito de los dinosaurios,
durante 150 millones de años la evolución no cambió mucho, ¿no? Pero en el momento en el que hay una crisis, como ese meteorito de los dinosaurios, hizo que los mamíferos evolucionasen, ¿no? O sea, que a veces necesitamos un poco las crisis para evolucionar. Y a mí me da la sensación de que toda esta crisis del COVID lo que ha hecho realmente es acelerarnos en el tiempo, ¿no? O sea, muchas tendencias que venían de atrás como que se han acelerado, nos hemos acelerado 5 años. O sea, si ya el tema de la conciliación en el trabajo era un tema del que se iba hablando cierto tiempo, ahora, por la forma en la que ha impactado esta crisis, todo el tema del teletrabajo, por ejemplo, o sea, ha hecho que se haga mucho más patente, ¿no? O todo el tema este de Airbnb, de los alquileres, o sea, por ejemplo, esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, ¿no? Se ha hecho mucho más patente. Digamos que un montón de tendencias se han hecho más patentes por una crisis, tanto para bien como para mal. O sea, cosas buenas y malas, ¿no? Como que las crisis al final hacen acelerar la historia de alguna manera. Y algunos les convienen más que otros, sí, está claro. Javier, un poco relacionado con lo que decían Gonzalo y Miguel, yo no sé si lo que ellos estaban diciendo se puede poner, se puede resumir en la etiqueta de hiperstición. ¿Puedes explicarnos un poco lo que es y qué diferencia la hiperstición de la utopía? Sí, la hiperstición. Vale, la hiperstición, vale, es un concepto que inventó un señor que se llama Nick Land, que era del grupo de filosofía de la Universidad de Warwick, creo que está en el Reino Unido. Bueno, que la idea es, el concepto de hiperstición es una idea que es capaz de provocar su propia realidad, ¿no? Es algo así como una especie de profecía autocumplida. O sea, realmente es como, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que las hipersticiones pueden surgir de manera casual, como por ejemplo la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore, al final, Gordon Moore, en 1965, ¿no? Que propuso que un procesador, la potencia de un procesador en 1965 como que se iba a duplicar cada año durante los siguientes 10 o 20 años, ¿no? Al final él predijo eso porque vio cómo estaba avanzando la tecnología. Lo que pasa es que esa ley de Moore se ha alargado hasta ahora, ¿no? Que ni él mismo esperaba que pasase eso. Y fue porque al final esa predicción lo que hizo es convertirse como una especie como de objetivo de diseño de los procesadores. Las propias empresas, como ya había formulado esa predicción, dijeron, bueno, si nosotros no somos capaces de duplicar la potencia de nuestros procesadores, la empresa de al lado será capaz de hacerlo. Entonces nos tenemos que esforzar mucho en duplicar la potencia de nuestros procesadores. Entonces, claro, es como que son profecías autocumplidas. O sea, es como que al final alguien hace una predicción y se acaba convirtiendo en una realidad simplemente por el hecho de hacer esa predicción, ¿no? A mí me recuerda un poco todo esto al tema de la física cuántica, ¿no? Como que el futuro es una especie de espacio indeterminado, ¿no? Un espacio incierto que cuando hay un observador que lo ve, es como el gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato en la caja está vivo y muerto a la vez hasta que un observador la abre y entonces se manifiesta, ¿no? O sea, cuando alguien predice el futuro, al final se acaba manifestando ese futuro, ¿no? O Julio Verne, por ejemplo. Puede ser un ejemplo de hiperstición también. O sea, ¿realmente qué pasa con Julio Verne? ¿Era un visionario? ¿O realmente escribió una serie de novelas que fueron tan conocidas en su tiempo que eso afectó al futuro de manera que al final pues viajásemos a la Luna, hiciéramos submarinos, hiciéramos todo esto? Y entonces, a posteriori, a todo lo pasado se ve como un visionario. Igual no lo era, simplemente era fantasía pura y dura. Pero impactó tanto en la sociedad, ¿no? Y yo creo que las hipersticiones pueden surgir de manera casual o también se pueden generar. O sea, a mí hay un ejemplo que, por ejemplo, es lo decía Kennedy. Bueno, no sé hasta qué punto fue casual o fue premeditado el hecho de que en 1962 él dijo que íbamos a llegar a la Luna en el año 1969, ¿no? Como que Estados Unidos iba a llegar a la Luna en 1969. Claro, en ese momento, en 1962, en plena Guerra Fría, cuando Rusia, la Unión Soviética, le sacaba 3 pueblos a los Estados Unidos, ¿no? Que estaba mucho más adelantado, había lanzado el Sputnik y todo esto, parecía imposible que Estados Unidos fuese a llegar a la Luna, ¿no? Pero el hecho de hacer esa predicción y que viniera de alguien como Kennedy, igual hizo que se pusiese en marcha todo el mecanismo para que de esa manera llegásemos a la Luna, ¿no? O creo que es algo que hace constantemente Elon Musk. O sea, Elon Musk se pega todo el día haciendo como predicciones que suenan muy absurdas o muy extravagantes, pero creo que al final eso es lo que está buscando. El hecho de crear, cuando nos dice, por ejemplo, eso, pues en 2035 vamos a llegar a Marte, ¿no? Que todo el mundo le trata como un chalado, ¿no? Que dice, bueno, sí, claro, una chaladura más de Elon Musk. Hombre, igual lo que está haciendo es buscar inversores para que se ponga en marcha todo ese mecanismo que al final se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Pues un poco el concepto de hiperstición. Y como arma política, incluso, yo creo que puede... O sea, si no surgen de manera casual, si
si realmente se generan, una vez que entiendes cómo funciona este mecanismo, yo creo que puedes convertirse en una especie de herramienta de manipulación desde el punto de vista político, ¿no? O sea, vamos a poner dentro de, aunque sepamos que es imposible, dentro de 20 años vamos a llegar a esto. Ya puedes manipular a la sociedad para que se oriente hacia ese camino, ¿no? Hombre, es lo que viene siendo el blanqueo que en política se ha realizado siempre de cualquier tipo de fuerza o por el contrario su demonización. Solamente es una cuestión de utilizar la terminología adecuada durante el tiempo suficiente y del modo recurrentemente necesario como para que se consolide ya en las mentes de las personas y que se vincule directamente unas determinadas siglas o pensamiento ideológico con un determinado posicionamiento en términos de calificación adjetival de cualquier tipo. O sea, eso en cierto modo es lo que te iba a preguntar, o sea, a todos, en el modo en que si nuestras democracias, nuestras supuestas democracias liberales, si acaso estas se atienen todavía a esa denominación, se fundamentan en estados de opinión, si por ello no dejamos de ser precisamente regímenes altamente influenciables y por tanto regímenes debilitados en su propio fundamento y por tanto socavables desde dentro con la absoluta premeditación de aquellas fuerzas que sean capaces de realmente dominar el espectro del pensamiento y del relato social. De alguna forma, y con respecto a lo que comentaba Gonzalo y lo que hablaba Javier, parece también, ¿no?, que la fina o gruesa línea entre utopía e hiperstición depende o se fundamenta en quién la formule, ¿no? Porque no hay una hiperstición que, digamos, un wishful thinking que yo ahora suelte probablemente no llegue a ninguna parte, pero quien tiene suficiente poder y el suficiente control para hacer de esa demanda o de esa predicción un futuro más o menos cierto, realmente de alguna forma u otra controla lo que pudiera parecer indeterminista e indeterminado en un principio, mientras que si consideramos la utopía como aquello que no se puede realizar, el que no tiene en sus manos la posibilidad de determinar o de influir en el futuro de ninguna de las maneras, tiene que contentarse y tiene que conformarse con formular meras utopías que seguirán siéndolo de una forma u otra. Sobre esto, intentando llevarlo a casa, al terreno español, es curioso que en nuestra política, cuanto más se enzarza en subir el tono, más se asienta en discursos de alcance muy corto y se caracteriza por ser un país en el que yo recuerde nadie ha soltado nunca un discurso a medio plazo, a 15, 10, 20 años sobre dónde quiere que esté el país. Y eso a mí, ya esta es mi opinión, es el reconocimimente de que ese futuro en realidad sí está escrito, por lo menos la intención de hacia dónde va a ir, pero no está escrito en ningún caso por los propios estados, desde luego no como un estado como el español. Y me gustaría que opináramos todos sobre si esto es posible, ¿no? Si realmente hay, no sé si un sótano o un ático de un hotel de 7 estrellas donde se reúnen 30 personas y escriben el guión de qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos. O si todo es puro azar y estamos en el caos permanentemente. A mí la sensación que me da es que, bueno, en España al menos, o sea, me da la sensación que la política sigue con ese discurso de la derecha, de la izquierda, que para mí ya se han quedado obsoletos y para mí me da la sensación de que están más preocupados porque se mantenga el status quo tal como está que empezar a plantear temas de futuro realmente, ¿no? O sea, al final les conviene, o sea, yo creo que no les conviene hablar del futuro, ¿no? Porque la sensación que me da a mí es esa, que lo que decía un poco antes, ¿no? O sea, me da la sensación de que todas estas ideologías que al final surgen
eso del socialismo, del liberalismo, de cosas que se inventaron en el siglo XIX, no son capaces ahora mismo de dar respuesta a los retos que nos vienen en los próximos 50 años o 20 años, o están surgiendo muchas cosas, no sé, o sea, por ejemplo el tema de lo de la renta básica universal. Es una ideología de derechas, es una ideología de izquierdas, pero hay una realidad ahí que es el de la automatización. Y bueno, pues cabe la posibilidad de que en un futuro el trabajo no exista. Y nos parece horrible porque partimos de esos puntos de vista igual de hace 100 años que se salen fuera, es como una variable que se sale fuera de la ecuación, ¿no? Todo se basaba, al final el socialismo se basaba un poco en eso, ¿no? En el poder del proletariado, de los trabajadores. De repente aparece una incógnita como esa que ninguna ideología respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que son los retos realmente preocupantes, ¿no? Entonces, me da la sensación de que las diferentes ideologías políticas están más preocupadas por seguir manteniendo el relato que han mantenido hasta ahora que por intentar tratar esos temas que vienen de aquí a futuro, ¿no? Bueno, forma parte también de nuestro relato cultural el hecho de asumir que nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Claro. Pero igual es que se están desmontando relatos que vienen incluso desde el Neolítico. O sea, igual estamos asistiendo a una era en el que ese relato se construyó igual en el Neolítico o se construyó en ese momento. Pero bueno, antes tenemos 200.000 años de historia de la humanidad en la que el trabajo como tal no existía. El trabajo especializado, simplemente, oye, tú vivías, comías lo que cogías del campo, cazabas lo que cogías del campo, ¿no? Y ya está, y el trabajo no existía. O sea, ese relato sobre el trabajo, que te ganarás el pan con el sudor de la frente, surge al final en esa época. Surge pues no sé, cuando se empieza, cuando se escribe el Génesis. El Génesis no sé cuándo se escribiría en el 4000 a.C., en algún momento así. Entonces, claro, surge en ese contexto también, ¿no? O sea, cuando surgen las ciudades, cuando se empieza a especializar la mano de obra, porque el hecho de vivir en una ciudad hace que se tenga que especializar, pero igual es uno de los relatos que se está terminando ahora mismo también. Bueno, es que era el mecanismo precisamente de estratificación social. Garantizaba precisamente un orden, una continuidad, una pertenencia dentro de un determinado gremio y, por tanto, una cierta ordenación interna de todo tipo de estructura que garantice pues un statu quo y por tanto un ejercicio de poder que no sea cuestionable. El concepto es que precisamente todo cuanto apunta a la robotización alumbra un horizonte, como bien señalas, pero un horizonte que puede, en función de cuál sea el camino a elegir, puede que sea liberador o por todo lo contrario no llegue sino a esclavizarnos, en el sentido de no concebirlo como una oportunidad en esa disyuntiva, sino como un mecanismo que nos aleje de la emancipación, que debiera ser realmente el hecho de no tener que depender realmente de una función o de dejar de asignarnos al sujeto la función de trabajador dentro de la función que desempeña en un mercado como es el llamado mercado laboral. Quiero decir, al final, si ese mercado laboral deja de tener fundamento, puesto que ya hay un ejercicio desarrollado por cuenta de un automatismo que lo realiza, el individuo ya no tiene por qué portar ese sombrero. Y por tanto, las relaciones de ejercicio de fuerza y de poder que en ese mercado, en ese ámbito de fuerza, de contexto, se desarrolla, dejaría, por tanto, de desenvolverse. Tendríamos unos sistemas de automatización que nos proveerían, por tanto, de todo cuanto requiriésemos para poder generar nuestra subsistencia, y el individuo, absolutamente emancipado de ese juego desarrollado en ese ámbito concreto, donde hay unos poderes que tienen capacidad de ejercer dominio sobre el individuo en tanto siga siendo proletariado, pero una vez son capaces de liberarse y quitarse ese sombrero, porque directamente la tecnología nos brinda la oportunidad de poder hacerlo, ese poder queda completamente disuelto. Y es, por tanto, también algo que genera un poco la incertidumbre de saber si aquello hacia lo que nos guía es hacia una emancipación del individuo o, por el contrario, a seguir sometiéndonos a unas reglas de juego de un mercado laboral en el que, debido precisamente a la automatización, lo que nos lleve es, por el contrario, a un empobrecimiento de los salarios y, por tanto, a una depresión de lo que es la calidad de vida del ciudadano, independientemente del nivel de bienestar que pudiese alcanzarse gracias al desarrollo del estadio tecnológico que alcancemos, ¿no? Al final es
es una cuestión de ver cuál es la apuesta real final, pero es una apuesta, como tú bien dices, que viene asociada a un relato. Me viene a la mente lo que has comentado anteriormente en términos del crecimiento económico. Bueno, es que el crecimiento económico forma parte de lo que es la dinámica con la que se nos azuza sistemáticamente como la finalidad y el propósito de cualquier tipo de entidad económica dentro del contexto del capitalismo al uso. Pero bueno, es que este relato no es el único, es el vencedor, ciertamente, en los términos en los que actualmente operan las sociedades. Pero, por ejemplo, Stuart Mill ponía en duda realmente que ese relato tuviese sentido, y más aún, considero que realmente la opción de poder llegar a una situación, como decir, de estacionamiento económico no sería no solamente contraproducente, sería incluso enriquecedor en la medida que pudiese realmente ser la opción de la emancipación real de los individuos frente al poder de mercado para poder intentar lograr la sublimación o la autorrealización de los individuos en el cultivo de artes, conocimiento, y hacer por tanto de ello una especie de opción económica en torno a la cual poder realmente realizar una sociedad muy distinta de aquella a la que nos exige precisamente este mecanismo de permanente crecimiento económico en el que este relato nos aboca, ¿no? Claro, exacto. Y volvemos un poco otra vez a lo de Luis XVI, ¿no? De repente es un problema que lo tenemos aquí delante, o sea, que seguramente estas cuestiones habría que estar ya cuestionándose desde ya para tomar medidas, pero como no encajan en ese debate político de los partidos actuales, en España siquiera, preferimos ignorarlo. Es como si no estuviera. Son cosas que, como no encajan en el relato político, porque no sabemos cómo enfrentarnos a ese tipo de disyuntivas, digamos, pues no lo tratamos directamente. O sea, yo no veo que estos temas se estén tratando en el Congreso, ni lo veo en ningún discurso político hablar de esos temas. Sigue hablando de lo mismo, pues que igual se hablaba en los años 80 o lo mismo que se hablaba en los años 70, y se desvía luego nuestra atención desde el punto de vista político con otras cosas que para mí son menos relevantes. Pues yo me reafirmo en mi pregunta, que nadie me contesta, y es si no es posible que no se hable de eso, porque en realidad ya saben más o menos qué es lo que puede ocurrir y la hoja de ruta se la han dado hecha, y ellos de lo que ejercerán es de representantes de una autoridad que les viene impuesta, y una tecnología que por supuesto no es propia, y como decís, pues harán esa representación de estar muy enfadados peleándose por otras cosas que tienen cada vez menos que ver con lo que de verdad esté pasando en la calle. Miguel, yo matizaría una cosilla, y es que si hay políticos que han hablado a largo plazo. De hecho, nuestro actual presidente ha dicho que él tiene un proyecto hasta el 2030. Pero un proyecto personal, no de país. Bueno, pero ya, hombre, su proyecto es que él va a ser... Claro, y Pablo Iglesias pues que irá ampliando Galapagar y montará al final un imperio, pero me refiero para el país. Soy yo. Hombre, pues sí que no creo que desde otros círculos se esté ignorando nada de todo esto, evidentemente. Hombre, no me voy a poner conspiranoico ni hablar aquí del Club Bilderberg y todo este tipo de historias, pero es evidente, claro, que desde los círculos de poder se tiene que estar hablando de estas cosas. Otra cosa es el relato que le cuentan a los ciudadanos. O sea, otra cosa es el relato que nosotros esperamos oír. O que los ciudadanos no quieren que hablemos de estos temas o que se debata sobre esto. Pues también puede ser. En cierta medida también, yo creo que si puede haber algo de razón en lo que comenta Miguel, es el hecho de que cambios estructurales tan fuertes y digamos tan revolucionarios que pueden alterar directamente cualquier forma de vivir que concibamos ahora mismo, escapan completamente, yo creo, al poder o a la influencia que los políticos actuales puedan tener sobre ello. Al final, si hablamos, por ejemplo, de la tecnología que se nos impone, por ejemplo, por poner un ejemplo en el mundo actual, esto no viene dictado tanto por lo que los diferentes partidos políticos o modelos políticos proponen, sino por cómo la globalización opera a nivel colectivo y cómo las diferentes empresas tecnológicas que puedan estar detrás de ello orientan nuestro futuro tecnológico en
en ese caso. Yo creo que, digamos, en todos estos aspectos que escapan lo puramente político o lo que, digamos, los políticos pueden controlar, realmente sí diría que hay algo de futuro ya quizá no escrito, pero que escapa a las manos de aquellos que digamos, tienen un poder de decisión visible a nivel político dentro de nuestra sociedad. Llevaba un tiempo preguntándome si había algún boicot a lo que iba a decir, había alguna fuerza del maligna impidiéndolo, pero es que tenía el micrófono apagado desde hace llevo todo el programa con el micrófono apagado. La cuestión, bueno, yo creo que para empezar, si nos retrotraemos, lo habéis mencionado, el ser humano, el concepto de futuro no existe intrínsecamente para el ser humano, en tanto que se limitaba a sobrevivir. Y de hecho lo vemos en las sociedades que todavía se mantienen más tradicionales, no existe ese concepto ni de mañana, porque no sé qué va a ocurrir, no me lo puedo ni plantear. Entonces es realmente un concepto puramente artificial que desde mi punto de vista viene con las civilizaciones. Eso que nosotros llamamos hoy Elon Musk posiblemente era el profeta Samuel, o que iban planteando cómo tenía que desarrollarse esos visionarios y bueno, pues en la medida que van venciendo a la naturaleza, ¿no? Ya esa supervivencia no depende del dios trueno, ya no depende de la ira de los dioses, sino que ya podemos nosotros intervenir en nuestra propia historia y hemos llegado hasta el día de hoy. A pesar de lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que el ser humano tiende a ser conservador y a tener miedo a los cambios. Por lo tanto, yo creo que no es algo tan raro, es decir, lo excepcional son esos profetas. Y por lo general el ser humano lo que se plantea es que, bueno, y más en una vida como la que nos ha correspondido, en la que nuestro universo ha cambiado 5 o 6 veces, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, cuando muchos de nosotros, salvando a Pablo, estudiamos la Unión Soviética, tú ya has conocido Georgia, has conocido Kazajstán directamente, ¿no? Todo eso ya lo has visto, ya te lo han dado hecho. Nosotros lo hemos tenido que procesar. Yugoslavia, tantísimas cosas desde el punto de vista geopolítico, Madrid. digo. ¿Perdón? Madrid. Llegará. No, Madrid era una provincia y ahora es una metrópolis. Una comunidad y una comunidad con himno. Ahora es un ente. Madrid antes era una ciudad, ahora es un ente. Tenemos himno en Madrid. Sí, entonces, bueno, tratando de responder un poquito a la pregunta de Miguel, bueno, sí podríamos decir, lo que pasa es que, bueno, como ya es agua pasada, a lo mejor pues ya no nos sorprende tanto. Podríamos decir que Felipe González, cuando llegó al poder, sí tenía un proyecto, desde mi punto de vista, que para nosotros ahora mismo es muy fácil modernizar España. Pues claro, pues anda, claro, eso cualquiera lo hace, ¿no? Posiblemente hoy día, es decir, bueno, dentro de nuestras limitaciones, pues podemos decir que sí, que España cuenta poco ahora mismo en el panorama, pero posiblemente la figura que más se parece al visionario es Pablo Iglesias, porque sí que tiene, aparte del proyecto personal, que también sí tiene un proyecto de país, nos guste o no. Sí, mira, ese tema de manera recurrente sale con la frase que yo he dicho alguna vez de si hay vida inteligente en la derecha en España, y es algo que hemos comentado desde el punto de vista cultural, de la propaganda, del cine, y es porque en España lo más parecido a una propuesta política solamente está reservado a la izquierda. En la derecha no hay nada más que resistir tibiamente, como la oposición guineana, para que te respeten tu
tu puesto y tu coche oficial, pero sí que es verdad que el único relato de futuro es la izquierda, y cuanto más en la izquierda, más palpable. Bueno, Aznar sí tuvo proyecto y sí lo defendió y buscó crear hegemonía también, ¿eh? Eso era, sí, lo que pasa es que Aznar se vio relegado al papel de conde duque de Olivares, Sí. de tratar de reunificar lo que ya era casi prácticamente imposible, ¿no? Con todas las fuerzas empujando hacia afuera. Pero sí, ciertamente tuvo un proyecto. Quizás es el último proyecto que hubo. Zapatero también tuvo un proyecto, lo que pasa es que era más happy y menos viable, pero también tenía cierta idea. Yo creo que Zapatero, el día que aprobó la ley del matrimonio homosexual, ya se podía haber ido a Sí, casa porque sí. no hizo nada más. Sí. Hombre, El plan de Zapatero. Oye, hay unas aceras perfectamente puestas en mi calle gracias a él. O sea, yo en ese sentido estoy absolutamente agradecido porque no me he vuelto a caer y tropezar desde entonces. Pero sin lugar a dudas, el problema asociado a eso es precisamente el hecho de toparnos con la carencia de encontrar precisamente una narrativa que sea capaz de aunar a un ente social. En la medida en la que esa concepción expresada en un relato no tiene anclaje, ya sea porque no tampoco quiero ser naif, ¿no? Porque decir que no tiene amarre o enganche social es una perfecta estupidez. Al final, quiero decir, todo viene asociado precisamente a una campaña propaganda, como cualquier tipo de movimiento, en el cual al final los medios se encargan precisamente de difundir de una forma unívoca un relato con una narrativa bien definida, con lo cual eso sería absurdo. Pero desde luego lo que no tiene sentido es pretender desarrollar relato alguno sin la capacidad realmente de proporcionar al menos un cierto viso de, ¿cómo decir?, de unificación no basada necesariamente en los afectos. Y yo creo que el problema asociado a la falta de relato es que el modo con que la propia política nacional y en general internacional con lo que es el surgimiento de los populismos ha conllevado necesariamente a una sentimentalización de una política ya de por sí poco objetivada y poco desarrollada en términos de relato nacional objetivable, para al final sumirnos en una ¿cómo decir?, en una avalancha de identidades, de sensibilidades que al final acaban por disgregar y por subvertir el principio de la construcción de un proyecto unívoco que pretenda realmente aglutinar a una sociedad bajo un principio común de identidad que no venga compartimentada, fragmentada, con la permanente apelación del sentimiento que cada cual quiera experimentar y quiera sentirse ser. Tal vez esto tiene mucho que ver con el capitalismo financiero, que es básicamente el que prevalece actualmente, que no construye nada concreto, no tiene bienes de consumo palpables, sino vende ideas, emociones, efectivamente, identidades, busca segmentar, busca pasar por encima de los estados. Igual, si quisiéramos intuir por dónde va a ir el futuro, o ya siendo un poco más osados, hacer un análisis de lo que puede suceder si el capitalismo financiero pierde fuelle y volvemos un poco al capitalismo fordista, al capitalismo industrial que busca producir y entonces busca ya enraizarse en territorios, necesita la protección del Estado, necesita coordinar esfuerzos. Sí puede ser que ese relato disgregador en el que actualmente padecemos se diluya en aras de unas narrativas más fuertes, porque el propio sistema económico necesitará narrativas más fuertes. Sin embargo, ¿qué podría llevar a revertir un proceso de mundialización en el que el propio sistema financiero está precisamente completamente diseñado para que, fruto de todo lo que sean los incentivos de crecimiento de sus expectativas de beneficio puedan revertirse y llevarnos a la situación del escenario que tú propones, Juan? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, Gonzalo, porque eso me da la oportunidad de recomendaros el último libro de Esteban Hernández, Así empieza todo, donde te dice
que el capitalismo financiero antes o después va a tener que quitar el pie sobre el capitalismo fordista, porque si se queda sin capitalismo que parasitar, desaparece. O sea, el propio capitalismo necesitará para sobrevivir volver al capitalismo industrial, porque con el capitalismo financiero no vamos a ningún sitio. El capitalismo financiero no produce riqueza real, con lo cual antes o después no va a desaparecer, desde luego, pero perderá su primacía. Sí, pero a mí me está viniendo todo el rato a la cabeza la frase esta, la de Frederick Jameson, ¿no? Que decía que somos capaces de imaginarnos el fin del mundo antes que el fin del capitalismo ahora mismo, ¿no? Y que me da la sensación de que... A mí lo que me da la sensación es que vivimos como una especie como de jaula de un relato, ¿no? Y no somos capaces de imaginarnos otros relatos fuera de esa jaula, ¿no? De capitalismo, de lo que hablábamos antes. Y mira, aquí hay una historia que a mí me impactó mucho, que es la revuelta de los campesinos de 1524 en Alemania, que vivían en un sistema feudal. A mí es una historia... De Munsen. Sí, no sé, fue era el líder, sí. Sí, pues la cuestión era esa. Ellos vivían en un sistema feudal y no eran capaces de imaginarse un sistema más allá del sistema feudal. O sea, ellos tenían un manifiesto en 12 puntos y básicamente en esos puntos lo que le pedían a los señores feudales y a la iglesia es que no abusase tanto de ellos, que no se aprovechase tanto, que les bajasen las rentas fuesen más justas, pero en ningún momento hablaban de que... O sea, de hecho, en esos puntos, si no recuerdo mal, había uno de los puntos que decía, bueno, al final que lleguemos a un sistema más justo dentro de este sistema de castas feudal, pero ese sistema de castas feudal al final es la ley natural y lo que Dios manda. O sea, al final es lo que estableció Dios, que el sistema debía ser así. O sea, no eran, incluso si hubiesen ganado esa revuelta, hubiesen permanecido en un sistema feudal porque no eran capaces de imaginarse algo más allá del sistema feudal, ¿no? Que ahora... No sé, a mí me impactó muchísimo. Cuando me leí los 12 puntos dije, a ver, esta gente es capaz de ganar esta guerra, de derrotar a los señores feudales, pero si en el momento que hubiesen ganado la guerra les hubiesen vuelto a poner ahí, ¿no? Porque era el único sistema que existía. Entonces, para mí, la pregunta va más por ahí, ¿no? El decir, joder, ¿qué otros sistemas puede haber que den respuesta a la situación del presente? A mí me da la sensación de como que ya no el futuro, sino que el presente nos está alcanzando y ya los relatos que tenemos desde las diferentes ideologías o desde las distintas posturas políticas no dan respuesta a los problemas a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y que igual habría que empezar a pensar empezar a diseñar, por eso también esa parte del diseño, ¿no? Es decir, empezar a diseñar otros sistemas que estén más acordes con la nueva situación en la que estamos. Como un pequeño apunte sencillamente a lo que comentabais de la revuelta en Alemania, está reflejado en una edición en español magnífica del Reino de Redonda que se llama Historia de una demencia colectiva. Como apunte cultureta. Muchas gracias. Yo, por supuesto, efectivamente no soy capaz de imaginarme una alternativa al capitalismo, ni quiero. O sea, a mí el capitalismo me parece maravilloso, pero el capitalismo productivo, no el capitalismo de casino. O sea, el capitalismo en el que se hacen cosas. Como monetización. El capitalismo necesita todas las partes. La pata financiera es lo que permite un crecimiento más rápido y por eso el oro no era suficiente. El problema es cuando una de las partes en el capitalismo se convierte en una infección y enferma a todo el organismo, que es lo que lleva pasando 30 años de manera acelerada. Y yo creo que lo que ha dicho Juan, relacionado con el libro de Hernández, es algo que ya está ocurriendo y no saben cómo pararlo. No hay manera de seguir imprimiendo indefinidamente dinero falso, de manera que ese dinero siempre se acabe acumulando en las mismas manos, haciendo la trampa de que está pasando por los estados, supuestamente llega a los ciudadanos. Todos vemos que es falso. Todos estos estímulos del Banco Central acaban directamente cada vez en menos manos en la usura internacional. El problema es que ya han pasado el límite en el cual son el principal problema para que ellos mismos puedan proveerse de riqueza real.
Entonces eso inevitablemente ocurrirá porque no hay otro. Ese futuro sí que yo me atrevo a predecirlo. Inevitablemente se volverá a dar valor a la riqueza real y al patrón trabajo, que es el que de verdad crea la riqueza. O sea, que hacemos una hiperstición ahora mismo, así. Corrígenos, Sí. Javier, si no lo hacemos bien. Hipersticionamos que el capitalismo industrial o fordista o productivo va a recuperar terreno. Sin ninguna duda, para volver a chuparle la sangre tienen que dejarle vivir. Eso es lo que dice Esteban Hernández, sí. Es que ahí viene mi duda, ¿no? Realmente lo que pasa es que, claro, el capitalismo se sentó sobre la base de la mercantilización de la mano de obra, ¿no? Y de repente ahora, claro, genera mucho más valor los activos financieros que esa mano de obra. Entonces, por eso precisamente estamos en este modelo de capitalismo financiero. Ya no es el mismo capitalismo originario, digamos. Y si lo mezclamos, por ejemplo, con ese asunto de la automatización, ahora mismo no hace falta tanta mano de obra para prestar cualquier servicio o crear cualquier producto como hacía falta hace 100 años. Así es, cayendo por tanto, lo que es en sí la demanda del trabajo ofertado a la postre, pero a la postre eso nos lleva a una caída necesaria de los salarios reales y a un empobrecimiento de la masa laboral. Quiero decir, ya no hay extracción de tanta plusvalía porque sencillamente la mecanización nos garantiza realmente la obtención de un trabajo a un salario cada vez más pauperizado realmente a una automatización que relega la mano de obra a la marginalidad dentro de lo que es el proceso productivo, con lo cual ahí es donde tenemos un problema sustancial, en la medida en la que precisamente la parte de fuerza que conllevaba al individuo en tanto que jugador dentro del mercado laboral radicaba en la capacidad de luchar porque esa extracción de plusvalía no se desarrollase de una manera tan obvia, tan miserable, es decir, te pago 3 a sabiendas de que tú en tu tiempo laboral estás generando por 8. El problema es que si la automatización se desarrolla hasta tal punto que no necesito más que contratarte estas horas que van a ser al final, te va a pagar 2, pero tampoco vas a producir mucho menos de esa cantidad y tampoco voy a poder extraer tanta plusvalía de ti porque realmente donde estoy obteniendo la reducción de costes de escala va a venir asociado a un proceso que es ajeno a la intervención humana. ¿En qué posición de fuerza queda al final el humano para poder defender un cierto grado de dignidad o bienestar dentro de un ámbito económico en el cual su lugar de juego dentro del mercado laboral queda completamente ocupado y queda desplazado por la máquina? A mí bueno, ya sabéis que... simplemente me gusta, de vez en cuando me gusta lanzar mensajes tranquilizadores y yo creo que lo primero de todo partimos yo creo que de una concepción que necesariamente tiene que ser de progreso a mejor, y cosa que no tiene por qué suceder. No está escrito en ninguna parte que tenga que ir las cosas mejor. Relatos, José Carlos, relatos. Sí, es un relato, es una concepción que tenemos que algo, por magia o por lo que sea, tienen que salir las cosas bien y no necesariamente, posiblemente el ser humano sea innecesario para la nueva sociedad, para la nueva estructura productiva, y como tal habrá que aceptarlo. En cualquier caso, yo creo que más bien sería al contrario. Si hay una salida, será más bien colectivizadora. Bueno, pues mira, ya tenemos la porra hecha. Un 1 y un 2. yo creo que no, Y hay una cosa que, sobre lo que ha dicho Gonzalo. Vamos a ver si yo soy capaz de expresar mi profecía. Y es que tenemos, por lógica, que venimos de la sociedad industrializada y luego desindustrializada, y tenemos como morriña de ese mundo industrial que es verdad que se vivió el mayor progreso, la creación de la clase media, incluso, no sé, la llegada de los bienes de consumo, los electrodomésticos. Y parece que siempre tenemos como la idea de que esa es la posibilidad de volver a
a recuperar lo que nos han ido quitando. Pero yo no creo que eso sea necesario para nada y por supuesto tampoco creo que se trate de colectivización. Se trata simplemente de leyes justas que no existían. Acordaros cuando hablamos del joven Mars, ¿no? Ese mundo terrible de los talleres, donde no existía ninguna clase de legislación laboral, niños que trabajaban por la noche. Bueno, pues llega alguien y hace unas leyes mínimamente justas, que para eso tiene el poder del Estado, que se han venido desmontando. Entonces es un robo a los trabajadores protegido por el Estado, haciendo que esa riqueza se acumule cada vez en menos manos. Estos son tablas de macroeconomía básica que cualquiera entra en Google y las puede ver. Por cada 1% de aumento salarial en los últimos 30 o 40 años aumenta un 15, un 20% la acumulación de beneficio en la parte financiera, que además es una parte financiera basada en la usura y la extorsión de todos los demás. Y ya termino, en lo que realmente vamos a cambiar es que en la valoración del trabajo y devolver a las personas lo que les pertenece probablemente no sea tan industrial, porque hay mucha mecanización que hará menos necesario a los humanos, pero se empezará de verdad a vivir una sociedad de trabajo humano. Entonces nos dedicaremos pues a cosas que nunca van a hacer las máquinas y que podrán dar trabajo a todas esas personas que ya no estarán apretando tuercas, desde el que pinta un cuadro al peluquero, a las putas de narco, a lo que se te quiera ocurrir, pero no hay ninguna necesidad de pasar por colectivizar nada, en mi opinión. Yo creo, Miguel... sí, bueno, sigue, luego te sigue, Pablo. Pero bueno, ya estamos hablando también eso como de la tercera revolución industrial, ¿no? La de la automatización de la industria. Pero claro, aquí hay una nueva tecnología también, que es todo lo referente al machine learning y la inteligencia artificial, que donde impacta es en el sector servicios, o sea, en la parte intelectual humana. O sea, entonces, claro, llega un momento en el que ¿cuál es el valor del trabajador, de la persona trabajadora? ¿Cómo puede competir un humano contra una inteligencia artificial? Haciendo solamente la parte humana, porque la máquina va a carecer de la intención y de la capacidad de recopilar todo ese trabajo en bruto que sí probablemente pueda hacer una máquina. Tú posiblemente en poco tiempo puedas poner una máquina a investigar sobre un tema, recopilar la información y lo hará muy bien y de forma organizada, pero lo que realmente tiene valor es que luego un humano sobre eso elabore un punto de vista que sea útil. Y luego está todo lo que tiene que ver con las relaciones entre personas, que es humano y que cada vez tendrá más espacio y más valor. Quizá incluso hacer el diseño de futuros parece algo más humano que, digamos, propiamente mecánico, ¿no? A la hora de tener esa posibilidad de plantear un futuro que no esté puramente basado en la estadística y en lo que el pasado nos ha deparado. Parece también que la capacidad del ser humano para imaginar ese futuro más que sencillamente predecirlo en base a lo que sabemos es... No tengo, sinceramente, no estoy muy versado en inteligencia artificial, pero me parece algo más propiamente humano que meramente mecánico. Hombre, yo voy a insistir un poquito y contesto a Miguel. El gran éxito del capitalismo fue, tal y como lo estamos midiendo, fue en tanto que el propio capitalismo descubrió que el ser humano era necesario para consumir. Y en eso se basó esa etapa mágica de desarrollo en la que los tipos que estaban en la fábrica de coches tenían dinero para comprarse un electrodoméstico y así sucesivamente ir prosperando. Pero desgraciadamente no es necesario. En este momento ya no lo es. Y no hace falta, no es que sea una fuerza mágica bondadosa la que creó esa sociedad. Y por otra parte, también me gustaría recordar que ese momento mágico de la civilización ocurrió en un 15% de la población humana en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, si queréis.
pero se basaba en que el resto del planeta seguía teniendo niños esclavos que nos fabricaban lo que hiciera falta y vivían muy mal. Yo con respecto a esto también quería introducir un matiz en relación, digamos, a las hipersticiones o supersticiones que estabais planteando antes, que creo que es importante y que creo que está muy vinculado a lo que dice José Carlos. Al final, cuando planteamos la transformación del capitalismo, de un tipo de capitalismo a otro, o la desaparición del capitalismo, etcétera, todas estas hipótesis las estamos hablando y pensando como si realmente el capitalismo global fuera prácticamente homogéneo, cuando yo, en mi humilde opinión, creo que el capitalismo cobra muchas formas, es muy maleable y es muy adaptable, ¿no? en sí mismo. Y como desde ahora desde este momento me declaro anticapitalista utópico, como buen utópico creo que el capitalismo digamos, la superación del capitalismo no ocurrirá precisamente por esa capacidad que tiene el capitalismo para ser muchos a la vez y adaptarse a todas sus diferentes formas. Entonces, plantear que el capitalismo tiene que ser así o asá o digamos, devendrá de una forma o de otra, quizá es ignorar la realidad del capitalismo, que es su extrema versatilidad, yo creo. Y sobre todo también considerar que su propósito no se basa en maximizar el beneficio maximizar el bienestar social, sino maximizar el beneficio propio, con lo cual al final tenemos que entender que es un ente que opera no necesariamente alineado con los intereses sociales y para nada necesariamente en beneficio de los pobres mortales, sino en beneficio de su propia estabilidad y continuidad, por tanto. Pero, como bien decía José Carlos, las pretensiones de crear ese mundo capitalista occidental o eminentemente occidentalizado, suponiendo que el resto del mundo cumple la condición de ceteris paribus de que todo permanece estable, pues no deja de ser más que una ensoñación, en la medida en la que, como bien señala Pablo, pues la capacidad de adaptación que tienen en países de tercer mundo y de extracción de beneficio desde el primero al tercero hace que nada permanezca estable, sino que todo sea una permanente mudanza. En todo caso, sí me gustaría señalar que, como bien decíais, todo se fundamenta en un relato, y el relato de la posible vuelta a una sobredimensión, mejor dicho, a una vuelta a una dimensión más adecuada del mercado de bienes y servicios o de desarrollo, por tanto, de un sistema industrial que, digamos, reduzca el peso del sistema financiero, supondría necesariamente también definir muy claramente que esto solamente sería como consecuencia de una apuesta por lo humano muy distinta de la que existe a día de hoy, y que tampoco creo que necesariamente fuese liberadora. Quiero decir, en la medida en la que aumente la posibilidad de poder apartar o relegar la mano de obra humana del sistema productivo industrial y, por otro lado, una vez que éste queda relegada, las vacantes humanas quedan, por tanto, muy disminuidas, las opciones de contratación que podrían proporcionar quedan, por tanto, también muy mermadas. Ante lo cual uno se acabaría preguntando cuáles serían las personas que tendrían que tener derecho a un acceso de conocimiento que les permitiese adecuarse y tener capacidad de lograr las escasas vacantes industriales en esa hipotética vuelta a una economía industrial que les permitiese tener un acomodo en el mercado laboral. Y, por otro lado, bajo qué criterio quedarían descartadas la inmensa mayoría que no tendrían acceso a tal cosa, porque me pongo por ejemplo, el modo con que se han desfundamentado los contenidos de las carreras de ingeniería,
Quiero decir, a día de hoy, Bolonia no ha representado más que una modificación muy importante de los esquemas de formación de todas las carreras, en ingeniería especialmente, y al final el acceso ya no sea solamente al grado, al posgrado o cursos de orden superior, su limitación ha quedado relegada a un fundamento económico. Es decir, al final serán solamente aquellos más privilegiados los que puedan hacerse con la titulación que les haga garantes, por tanto, de la posibilidad de acceder a esos escasas vacantes industriales de esa economía industrial que tan tecnificada y tan automatizada no dé lugar a más y, por tanto, relegue al resto a una supervivencia miserable. Y, por tanto, si eso es así, ¿cuál es el modelo de sociedad al que éste nos aboca? Incómodo silencio. Sí, yo creo, bueno, pero es que tampoco tenemos por qué ver, a eso me refiero, ¿no? Que no tenemos por qué ver, si a ver, si lo que estamos asistiendo al final es al final del trabajo, ¿por qué lo tenemos que ver eso como algo negativo también, ¿no? Igual no tiene por qué ser algo necesariamente negativo. O sea, porque partimos otra vez del mismo contexto. O sea, partimos en un contexto en el que, bueno, tenemos que ser al final de ese contexto capitalista, ¿no? O sea, vuelvo otra vez a la frase esa de que no somos capaces de imaginarnos algo más allá del propio capitalismo. O sea, es que igual el problema es ese, que estamos asistiendo precisamente al final de los mecanismos que sustentaban ese capitalismo, que era que al final tú tenías un salario por tu mano de obra y tú te convertías en un consumidor. Bueno, pues igual ahora mismo, no lo sé, igual simplemente tienes que ser ya un consumidor. O sea, desde un punto de vista capitalista, igual ya no tienes que trabajar. Igual al final, bueno, pues la productividad está automatizada hasta el punto que tú tienes acceso a todos los bienes de consumo y tú simplemente te conviertes en un consumidor desde una perspectiva capitalista, digamos. Javi, pero el capitalismo ahí tenía algo de redistribución de la riqueza, es decir, a ti te pagaban un dinero, ahora ya si no hay ese sistema productivo ya no te pagan ese dinero y aún así tienes que seguir comprando bienes de consumo. Claro, pues de ahí viene, por ejemplo, el concepto ese de renta básica universal, ¿no? O igual el trabajo no tiene por qué ser algo, digamos, obligatorio, ¿no? Igual el trabajo simplemente, o sea, tú tienes garantizada la supervivencia de alguna manera y a partir de ese momento es algo voluntario. Ahora mismo el trabajo es algo obligatorio. Mira, ahí vuelvo también al sistema feudal, que hay una idea muy interesante, que siquiera en el sistema feudal, como los bienes, se supone que los bienes del campo, la tierra, era algo colectivo, ¿no? Tú tenías asegurada de alguna manera la supervivencia. O sea, en el sistema feudal nadie se podía apropiar de la tierra en un principio. Que de ahí viene en esos 12 puntos, aparece reflejado también, ¿no? Cuando hablábamos de las revueltas de los campesinos, ¿no? Dentro del sistema feudal tú tenías acceso a la supervivencia, ¿no? A lo que es la caza, o sea, el monte se supone que era una propiedad comunal, era algo de la comunidad. Entonces tú, en el momento en que entramos en un sistema capitalista, tú al final tú tienes que ganarte tu supervivencia por tu mano de obra. Y en ese sentido, vale, parece que somos tan libres, pero no lo somos tanto, porque solo a través de la mano de obra, de tu trabajo, tú puedes garantizar tu supervivencia, ¿no? Entonces, igual puede existir otro sistema en el que tú no tengas que obtener la supervivencia a través de la mano de obra. Sin duda, pero yo el problema que te pondría en ese caso es si no hay mecanismos de incentivo social para la diferencia, es decir, no habrá pirámide social a partir de ese modelo, sino únicamente habrá, como decirte, una tarta con dos capas. Y básicamente, porque obviamente habrá solamente unos propietarios, dueños del capital, que serán aquellos que realmente proporcionen, vamos a decir, sean los dueños, por tanto, de la estructura productiva y de cuya producción al final haya algún tipo de generación de beneficio que pueda ser socialmente distribuido. Pero a la hora de poder establecer un ordenamiento social, si no hay incentivo a poder hacer que haya personas que puedan lograr diferenciarse socialmente vía salarial,
Nos encontramos, por tanto, con un bloque social homogéneo en el que no hay distinción alguna y nos lleva, por tanto, a tener que asumir todos un esquema de consumo parejo y, por tanto, aumentaría enormemente la demanda de una base de productos indistinguidos necesarios para nuestra propia supervivencia, pero que estarían supeditados precisamente a una presión de demanda terrible, porque seríamos todos concurriendo hacia lo mismo. No, pero yo no me refiero, no me refiero a que no exista una diferenciación, me refiero a que la supervivencia esté asegurada. Ahora mismo el trabajo es obligatorio de alguna manera. Es obligatorio, simplemente que sea voluntario. Puede existir esa diferenciación social y esa ordenación social, pero basada en que tú quieras esforzarte más o tú sí quieras trabajar, pero que el trabajo sea algo voluntario de alguna manera. Y vuelve a haber ese orden social. Lo que pasa es que yo hablo de unos mínimos. Cuando me refiero a ese concepto de renta básica, es una renta básica. Es una renta básica que te asegura la supervivencia. Pero, claro, ya es una regla que lo cambia todo. Y sigue habiendo una ordenación social, claro que sí. Pero basada en el esfuerzo individual o en la voluntad de quien quiera trabajar más o menos, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta renta básica, que otro de los aspectos que también están sobre la mesa, incluidos en el paquete, es el tema medioambiental, sea cierto o no, pero posiblemente también en una crisis de medio ambiente, de falta de materias primas, etcétera, etcétera, ese consumo también habrá incentivos para el desconsumo. Y hay que tenerlo en cuenta. Puede que a lo mejor las compras sean, pues eso, una aplicación por internet o una película que me baje desde mi casa, pero no un coche, no una segadora para mi jardín. Puede que vivamos en mini pisos, en soluciones habitacionales, conectados a nuestro ordenador, y nuestro consumo sea básicamente, aparte del alimento, o que meten una pastilla y que satisfaga nuestras necesidades nutricionales, puede que sea bastante más limitado de lo que tenemos pensado. Puede que incluso los viajes también, salvo que meten el reactor de hidrógeno que no contamina, en ese caso volverían a ser caros los viajes en avión. No sé si el turismo de masas también desaparecería. También podemos aventurar que la realidad virtual me permitirá visitar Egipto desde mi casa, sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de viaje en avión, de pelearme aquí con los turistas, e incluso la realidad virtual me permitirá visitar Egipto en la época de los faraones y ver cómo estaban los tipos tirando de las piedras, cómo estaba un tipo dando latigazos, cómo comían el rancho, etcétera, etcétera, ¿no? Puede que sea muchísimo más loca de lo que siquiera estemos pensando. Es que por ahí iba yo, José Carlos, muy bien apuntado, porque me iba a venir a poner el ejemplo precisamente de las granjas que ya existen de carne sintética, la ya pretensión de proporcionar algún tipo de snack o de producto que pueda ser producido a partir de insectos. Quiero decir, al final lo que estamos yendo es hacia una planificada diseminación y desarrollo de productos sustitutivos de unos recursos para poder alimentar a una población que, quiero decir que en la medida en la que nos encontremos con la incapacidad real de sostener una estructuración, digamos, menos variada en la estructura del consumo, nos abocará necesariamente a tener que asumirla como el café para todos que será el rancho al cual tendremos que acostumbrarnos en la medida en la que precisamente nuestro nivel de consumo estará limitado, precisamente en términos estadísticos mayormente para la sociedad en su conjunto, por un techo de consumo y por tanto de bienestar limitado a esa carencia de un acceso a un mercado laboral que nos impida esa diferenciación o ese salto de calidad que a lo mejor con un mayor nivel de capacidad adquisitiva podría lograrse. Amigos, yo me tengo que ir. Ha sido un gusto y buena semana. Magnífico, bien, Juan. Adiós, Juan, gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos los presentes.
Sí, Sobre bueno, todo pero esto que estamos diciendo, hay una parte que a lo mejor podría ser buena. No todo tiene que ser miserable, aunque llevemos 30 años trabajando en la miserabilización y en depauperar el futuro y puede que haya algo bueno, y es que en las sociedades desarrolladas, al igual que hemos alcanzado la educación pública como derecho y la sanidad también como derecho, existirá en cierto tiempo, quizá en una generación, el derecho a la subsistencia, independientemente de que exista para ti un trabajo remunerado o no. Eso no creo que implicará una sociedad miserable en la que te limites a eso, sino más bien lo contrario, es volver a asegurar las bases necesarias para sobrevivir, que nuestra generación ha visto, yo creo que innecesariamente amenazadas. sí, bueno, y también hay que tener en cuenta una mejora en en la productividad. O sea, por ejemplo, lo que comentaba Gonzalo sobre la carne sintética y al final ahora mismo producir un kilo de carne requiere unos recursos brutales y la carne, por ejemplo, hecha en laboratorio, que puede ser al final de la misma calidad, o sea, la cantidad de recursos que necesitamos es mucho menor. O sea, también ese avance en la productividad, ese avance tecnológico en la productividad puede ayudar a todo esto. O sea, que al final consumimos muchísimo. Ahora mismo, al final, para conseguir un bien digamos, un bien de consumo, hacen falta muchísimos recursos. Todo eso, a lo largo de los últimos años, se ha ido aminorando cada vez más. Hay una mejora también en la productividad. Entonces, al final, todas estas tendencias al final pueden confluir hacia eso, que necesitemos realmente menos recursos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Desde luego, eso también es parte del capitalismo, el mejorar la eficiencia, el que necesite cantidades de agua que supongan un coste mayor a lo que vale luego la lechuga que produce, pues saldrá fuera del mercado y se impondrá que lo consiga con la menor cantidad. España, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Del riego a manta de la huerta tradicional al riego por goteo, pues eso nos convirtió en la mayor potencia hortícola del mundo. Y ese tipo de cosas siguen mejorando continuamente. No, sin duda es necesario aumentar la productividad, pero no olvidemos que eso va asociado a la parte concerniente de la economía. Quiero decir, no necesariamente una mejora en la eficiencia de una determinada productividad económica conlleva necesariamente de la mano el hecho de que el bienestar social vaya parejo y por tanto se beneficie igualmente. En eso está la posibilidad de defender el derecho que creemos que tenemos. Al final, lo triste de las democracias es que la culpa de todo lo malo que nos pasa es nuestra. Pero bueno, tenemos la posibilidad de elegir a alguien que nos devuelva lo que nos están robando. Bueno, nuestra Si o de lo que queréis, o de lo que nos quieren hacer creer. si queréis, hacemos la ronda final, porque creo que ya le hemos dado la vuelta por todos los lados posibles al tema. Genial. Bueno, pues muy bien. Vamos a dejar el último a Javier, que es el que ha empezado. Y, por ejemplo, José Carlos, tu minuto de gloria. Hombre, es un honor. Bueno, pues la verdad es que tengo poco más que añadir al respecto. Yo creo que, como dices tú, es que está tocado, es que somos muy buenos, lo hemos tocado muy bien. Yo pienso que siempre partimos del miedo al cambio y quizás Javier es el que veo más, más animado con el futuro. No, intento ser optimista. Esa es no, pero lo trasluce y, no, y la cuestión es esa, que el mundo seguirá cambiando cada vez más rápido y es a lo que nos toca acostumbrarnos y creo que es algo difícil en tanto que no es humano, que tendemos a buscar la estabilidad por naturaleza. Muy bien. Pues, Pablo, tu Pues minuto. yo en primer lugar, pues dar las gracias a Javier por acompañarnos hoy.
creo que ha sido un debate muy interesante y muy ilustrativo. Yo quería mencionar, hay un filósofo inglés de principios del siglo XX, McTaggart, que decía que el tiempo no existe. Argumentaba él que el tiempo es una ilusión y que no es real. Si el tiempo no existe, supongo que tampoco existe el futuro, y sea así o no la cosa, creo que al final lo que nos queda claro es que nosotros, más allá de darles vueltas y más vueltas al tema, tenemos poco que decir sobre cómo será ese futuro, salvo quizás Javier. Así que, bueno, creo que con esa reflexión sobre lo inexorable e incontrolable del futuro, me despido yo también. Muy bien, Gonzalo. Pues como bien ha dicho Pablo, lo primero dar muchas gracias a Javier por su participación, que espero que sea la primera de muchas tantas, y por su magnífica exposición. Tan solo yo, bueno, pues soy un tanto, debe ser que no soy tan optimista desde esa perspectiva, y siempre tengo la percepción de que a la postre el futuro no es más que el juego con que las relaciones de poder del presente pretenden, ¿cómo decir?, prorrogarse y mantenerse en el tiempo. Por tanto, la percepción que me proporciona todo cambio no es más que un juego de pelotas en el que al final realmente la percepción de lo aleatorio no sea más que eso, la percepción de un juego predeterminado al que yo asisto sencillamente como un mero espectador, y que, ignorando las leyes a las cuales atiende, que son obviamente las de unos intereses que me son ajenos, yo solamente participo de ellos como algo que me viene dado. En ese sentido me recuerdan mis épocas de estudiante de ingeniería, en cuanto analizabas precisamente cuál es la naturaleza de un generador aleatorio, y a la postre el generador aleatorio lo es en la medida en que no sabes cómo procesa precisamente la máquina el conjunto de cifras que tú solamente ves como output. En la medida en la que tú fueses capaz de concebir y comprender cuál es la realidad de la operativa del diseño que tú solamente observas como una caja negra, comprenderías que todo es una realidad absolutamente determinativa, y que, como decía al final Einstein, aquí no hay Dios alguno que funcione jugando a los dados. Todo el juego existe porque hay alguien como un croupier que juega con las cartas marcadas, y por desgracia para nosotros me temo que no precisamente nuestro beneficio. Muy bien, pues yo, siguiendo lo que está comentando Gonzalo, más o menos vendría a decir lo mismo, y me reafirmo en algo que yo ya he dicho anteriormente, y es mi convicción moral plena de que nuestro futuro ya está escrito. Lo que pasa es que no nos lo van a decir porque probablemente no nos gustaría. Y por mi parte eso es todo lo que puedo decir. Y vamos a dejar que Javier remate a gol. Javier. Oye, yo, eso, para empezar, muchas gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí pasando la tarde con vosotros. Hombre, yo no creo que esté tan escrito el futuro, porque creo que precisamente ahora mismo cada vez es más complejo, y igual sí que algunas partes igual sí que pueden estar controladas, pero no en su conjunto. Y yo me siento más optimista, la verdad, sobre el futuro. O sea, creo que al final el Homo sapiens lleva aquí 200.000 años, y espero que siga unos 200.000 años más. Creo que sí. Y luego creo que sí. Y luego, por otro lado, eso, o sea, hacer como un poco un llamamiento a pensar un poco más fuera de la caja, ¿no? O sea, que quizás esta sensación que estamos teniendo, ¿no?, estos últimos años de incertidumbre y de que todo va hacia el caos, que hay como un relato establecido, digamos, de que da la sensación de que todo va peor y que hay mucha incertidumbre, que añoramos el pasado. Igual tenemos que empezar a pensar un poco más fuera de la caja, ¿no? E intentar inventar nuevas respuestas a los retos que nos estamos encontrando, ¿no? Y bueno, y eso es un poco. Pues nada, hoy hemos resuelto de una vez y para siempre un asunto sencillito como es el futuro de la humanidad. Así que si os parece bien lo dejamos por hoy.
Yo me contento con que en el futuro, al menos, el mundo al menos que yo conozca, los gusanos no acabe comiéndolos antes de que estos me coman a mí. Muy bien, pues Vamos a con eso a lo dejamos. A lo de Javier, que dure la humanidad otros 200.000 años y nosotros que lo veamos. Por lo Genial. menos hasta que el Atleti gane una Champions. Quizá haga falta algo más de tiempo, pero esperaremos. Pues nada, lo dejamos hasta la semana que viene, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Buena Gracias. semana a todos. Vale, hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.